Buenos días, señorías. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública fijada para el día de hoy, para el día 20 de marzo del año 2013. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Le cedo la palabra a la señora secretaria para que nos lea el orden del día, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. Como bien ha dicho la señora presidenta, el punto primero de este orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como punto segundo, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del presidente de la Agencia Extremeña de Cooperación o persona en quien delegue, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre los planes previstos para esa agencia en materia de cooperación para el año 2013, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Como punto tercero, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 355. ¿A qué colectivos de trabajadores no afectó el adelanto de la paga extraordinaria de junio de 2013 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. La pregunta 356. Que señala que los despidos que se han producido en GPEC, según la Junta de Extremadura, atienden a criterios de eficacia. ¿Qué elementos se han tenido en cuenta para determinar su reorganización y, como consecuencia, la aplicación de procedimientos de despido para que la empresa sea más eficiente? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Como punto cuarto del orden del día, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Administración Pública a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Como punto quinto, la solicitud de comparecencia de otras entidades o personas del excelentísimo señor delegado del Gobierno de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre su gestión durante la pasada huelga general y sobre determinados incidentes producidos en el transcurso de la misma en la ciudad de Mérida, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Gracias, señora secretaria. Procedemos a aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Tienen sus señorías conocimiento de ella? ¿Hay algún tipo de objeción? ¿Se aprueba? Bien, pues queda aprobada el acta de la sesión anterior. El segundo punto es la comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara, que el presidente de la Agencia Extremeña de Cooperación o persona en quien delega, los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre los planes previstos por esa agencia en materia de cooperación para el año 2013. Está formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Ya sabe perfectamente, señor diputado, cómo es el debate. Tiene usted 5 minutos, bueno, pues para argumentar o para justificar esa comparecencia. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Giorgio Daría Chirina, usted compareció aquí el 12 de marzo del año 2012, por lo tanto prácticamente hacemos hoy un año de esa fecha, donde se le preguntaba a usted por los planes de cara al año 2012. En este caso, por lo tanto, un año después, nosotros volvemos a formular la misma comparecencia para saber qué planes, qué actuaciones se van a llevar a cabo a lo largo de este presente año, 2013. Es inevitable, cuando estamos hablando de cooperación al desarrollo y en general cuando estamos hablando de política, hacer una referencia a lo que se ha venido haciendo, ver qué problemas han surgido y, por lo tanto, preguntar y cuestionar cómo se van a resolver de cara al nuevo año, a la actualidad. En aquel 12 de marzo del 2012, tanto la interviniente del Partido Socialista, la señora Conejero, como yo mismo, insistimos en algunos problemas que habían surgido en torno a la gestión de su área. Uno evidente, el desarrollo del plan anual, que conllevó el retraso en las convocatorias de la orden de subvenciones, el retraso en la resolución y, por lo tanto, se afectó a bastantes ONG. Pero en lo que es el desarrollo de la orden de convocatoria y la orden de subvenciones, hay un dato que usted reflejó también en su
comparecencia para responder a una pregunta oral el 29 de enero del 2013, hace escasos 2 meses, hay un dato que usted reflejaba en su intervención que a nosotros nos preocupa y sobre el que yo voy a insistir para saber qué se va a hacer a lo largo del 2013 para resolverlo. Decía usted entonces que el 72% de los proyectos presentados no se habían financiado y de ellos el 64% por incumplimiento en forma y plazos, y que de hecho el 99% de los proyectos que se habían presentado para la evaluación por el personal de la ESCI habían logrado que se requiriera a la ONG que los había presentado para que resolviese los problemas de información presentes en los mismos. El hecho de que el 99% de los proyectos que se presenten requieran nueva información y que de los mismos al final el 64% no tengan financiación por haber incumplido distintos aspectos, nos alerta que debe haber algún problema con los formularios o que debe haber un problema en las propias bases reguladoras. Y por lo tanto la primera pregunta obligada sería ¿qué actuaciones se van a llevar a cabo para resolver esas incidencias y para que en la próxima convocatoria y resolución de la convocatoria no nos encontremos con un 64% de incumplimiento, de problemas o de rechazo de los proyectos que se presenten? También en la comparecencia del consejero de Administración Pública el 22 de septiembre del 2011 y que usted repitió el 12 de marzo del 2012, se habían establecido una serie de compromisos sobre los cuales nosotros queremos preguntar hasta dónde se han resuelto y sobre todo qué planes tienen de cara al 2013 respecto a eso, a lo que ustedes se comprometieron. Uno sería la cooperación en origen, en la que ustedes insistían. Lo segundo, la formación del personal propio, en lo que insistía el consejero el 22 de septiembre del 2011, e incluso, cito textualmente, decía: haciendo un primer sondeo, encontramos que hay algunos empleados públicos, bastantes empleados públicos, a los que les gustaría participar de una manera más intensa en lo que son las actividades y las actuaciones de la agencia. Me gustaría saber cómo va eso. Y, en tercer lugar, el papel de la Universidad de Extremadura en la cooperación. Por lo tanto, ¿qué se está haciendo al respecto? Y termino ya solo en este prolegómeno, luego ampliaré alguna información acerca del tercer Plan General 2010-2013 que está finalizando. Cuando usted comparecía estaba en el Ecuador, ahora ya está finalizando. Por lo tanto, toca abordar el nuevo plan, el Plan 2014-2017. Y nosotros quisiéramos saber con qué nos va usted a sorprender en ese nuevo plan director. Quen ad finem cessa frenata y hasta audacia. ¿Hasta dónde va a llegar la audacia respecto al nuevo plan? ¿Y cómo va a contar usted con esta administración, con esta Asamblea de Extremadura y con estos grupos parlamentarios para el desarrollo de ese plan director? Esas son esas son las tres cuestiones fundamentales sobre las que a mí me gustaría preguntar, y luego, como decía, en mi segundo turno ya ampliaré alguna información y haré también algunas preguntas que por el horario van a quedar necesariamente en el tintero en esta primera intervención. Gracias, don Víctor. La verdad es que ha sido una descortesía por parte de esta presidenta el no dar los buenos días y sobre todo la bienvenida a los altos cargos del Gobierno de Extremadura. Sé que muy buenos días y sean ustedes bienvenidos a esta comisión. Para responder a don Víctor tiene la palabra el director de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, don Giorgio Cerina. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, miembros de la mesa y señores diputados. Buenos días, señor Casco. El título de la comparecencia era informar acerca de los planes que tenemos en 2013. Le agradezco la concreción de la pregunta en estos puntos. Voy a tratar, entre la intervención de ahora y la réplica que luego proporcionaré, de satisfacer naturalmente la curiosidad y cumplir con la exigencia de rendición de cuentas que creo que el Gobierno tiene ante esta Cámara y ante todos ustedes. La pregunta era, tal y como formulada y tal y como yo la entendí, era ¿qué vamos a hacer en 2013? Entonces voy a empezar por ahí.
y voy a descomponer mi intervención o articular mi intervención a lo largo de, yo creo que 3 líneas. La primera línea es que en 2013 tenemos que hacer el plan anual, un plan anual para el año 2013. El primer punto, plan anual de 2013. Segundo punto, como usted muy bien ha recordado, 2013 es el año en el cual tendremos que abordar el nuevo plan director de la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo, o Plan General de la Cooperación Extremeña. Y el tercer punto, naturalmente, es se va a tramitar un nuevo orden de subvenciones, evidentemente, y qué estamos haciendo para no repetir los errores que se han cometido en el pasado y, sobre todo, qué estamos haciendo para mejorar. Yo creo que lo importante y lo interesante siempre es que se mejore. Usted ha citado a este respecto mi intervención en mi última comparecencia en esta comisión. Si usted lo recuerda, y estoy seguro que sí, a lo largo de mi intervención no solo di el dato, sino también yo mismo dije que ese dato me parecía especialmente preocupante. Antes de entrar en materia de forma profunda y abordando la cuestión de qué vamos a hacer en el año 2013, a mí me gustaría hacer referencia a un documento que creo que no se ha citado nunca en esa comisión y merece ser citado, realmente. En 2013, el Gobierno de Extremadura, en materia de cooperación internacional para el desarrollo, lo primero que va a hacer será intensificar sus esfuerzos para lograr aquellos objetivos que quedaron plasmados en la carta que comúnmente se llama Agenda de Portugalete, y agenda que ha estado plasmada por todas las comunidades autónomas y a la cual Extremadura ha contribuido con entusiasmo el año pasado y que se ha recogido en el plan director de la Agencia Española, es decir, que el Estado español ha hecho propia. En particular, el punto 1A, el punto 1B, el punto 3 y el punto 4 de la Agenda de Portugalete guiarán la acción del Gobierno de Extremadura a lo largo de este año. Entendemos que esto se hace en armonía con la exigencia plasmada en el Plan General de la Cooperación Extremeña por el Gobierno anterior de mejorar la eficacia y calidad de la ayuda. Dicho ello, paso al primer punto, que es el plan anual de 2013. ¿Qué va a contener el plan anual de 2013? El plan anual de 2013 ya tenemos, naturalmente, el borrador listo. Y, naturalmente, y usted me preguntaba antes cómo pensamos involucrar a los grupos parlamentarios en la elaboración de los documentos de planificación. Bueno, pues evidentemente existe un cauce legal que obliga al Gobierno a involucrar a los grupos parlamentarios tanto a la hora de aprobar el plan anual como a la hora de abordar el plan director. En el plan anual en concreto, si no recuerdo mal, se establece que el consejero de Administración Pública tendrá que exponer, dar explicaciones sobre el plan anual, referir en torno al plan anual en la Comisión de Administración Pública un mes después, como muy tarde, de su aprobación. Y de todas maneras yo quiero reiterar también una cosa que dije a lo largo de mi última intervención. Toda contribución de los grupos parlamentarios siempre será bien recibida. Toda aportación y toda indicación. ¿De acuerdo? Entrando ya en materia del plan anual de 2013, no tengo ningún inconveniente en adelantar qué contendrá el plan anual de 2013 para que ustedes me den su opinión. Bien, pues en primer lugar, el plan anual de 2013, al igual que el de 2012, se enmarca dentro del Plan General de la Cooperación Extremeña aprobado en el año 2010 por el Gobierno anterior. Por una especie de bontón institucional y también creo que de seriedad, quiero decir que toda esquizofrenia normativa ligada a motivos electorales o políticos, entendemos nosotros que ni debe ni marca la acción de este Gobierno, ni deben marcarla ni las marcas. De tal manera que la dirección de la ECID, con independencia de lo que opine respecto del plan general adoptado por el Gobierno anterior, ha decidido mantener su vigencia a lo largo de los 4 años, por lo que venía programada.
Un plan general es general porque dura 4 años, con independencia de que este gobierno comparta más o menos el plan general de la cooperación extremeña. Entendemos nosotros que su derogación antes de tiempo, salvo que la misma se lleve a cabo por motivo de especial gravedad, privaría el plan general de su propia esencia, que es, como digo, la duración de 4 años. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, plan anual 2013 se marca dentro del mismo plan general en el cual se marcaba el plan anual de 2012. Segundo punto, y también de alguna manera adelanto un poco la respuesta, o parte de la respuesta, solamente luego viene otra parte, respecto del plan general. En todos los foros donde se habla de cooperación, se habla de cambio de paradigma. En todos los foros donde yo he estado se habla de cambio de paradigma. Pero en todos los foros se hace referencia a continuidad. Es decir, el cambio de paradigma no puede convertirse en esquizofrenia. Por tanto, ya adelanto que el plan anual de 2013 no puede ser ni será el opuesto del plan anual de 2012, y el plan director 2014-2017 ni puede ni será exactamente lo opuesto del plan general que tenemos ahora. Al hilo anterior, entonces, diré que en el plan anual de 2013 se recogerán como objetivo general la erradicación de la pobreza, como objetivos específicos de la cooperación extremeña, como decía antes, y en armonía con lo establecido por el plan general, la mejora de la eficacia y de la calidad de la ayuda, el impulso de la participación de actores de la cooperación extremeña en los procesos de planificación, la ampliación de la labor de sensibilización de la población extremeña, la mejora de la coordinación con otros donantes españoles, internos y externos a la comunidad autónoma. Los resultados esperados. Esperamos seguir avanzando en aquel principio de eficacia de la ayuda que es la concentración geográfica, y entonces esperamos que la mayor parte, por lo menos 70% de las intervenciones que se financien en 2013 se adecúen a las prioridades geográficas y sectoriales marcadas dentro del plan general de la cooperación extremeña. Respecto de la profesionalización del sector, luego me centraré en ello. También se recogerá, al igual que se recogió en el plan anual de 2012, la importancia que tiene la formación de los empleados públicos en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Y adelanto, para responder a una de las cuestiones que usted me planteó en su intervención, que ya estabilmente, y la directora general de Función Pública eso lo puede confirmar, hay cursos de formación para empleados públicos de la Junta de Extremadura que el año pasado por primera vez se han incluido en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública. Y efectivamente la previsión que hacía el consejero ha encontrado respuesta. Si no recuerdo mal, no tengo aquí el dato, pero estaré encantado de facilitárselo. Si no recuerdo mal, el primer curso incluido en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública para empleados públicos de la Junta de Extremadura tenía 15 plazas y 90 solicitudes. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad, sí que es cierto, sí que por lo menos este dato sí que confirma que existe interés por parte de los empleados públicos de la Junta de Extremadura hacia la cooperación. Y ya puedo adelantar que este curso se mantiene en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública, que ahora mismo se está ejecutando y empezará a ejecutarse. Sigo con los resultados. En materia de acción humanitaria, en el año 2013 pensamos avanzar ya tenemos borrador de convenios encima de la mesa en la coordinación con la Administración General del Estado y en especial con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es un intento eso de coordinar la ayuda humanitaria de emergencia con la Administración Central del Estado que ya hizo el gobierno anterior, no se ligó a la firma de ningún convenio. Nosotros ahora pues nos proponemos lo mismo y esperamos tener éxito. Respecto a la Universidad de Extremadura, en el plan anual de 2013 también se recoge como objetivo la intensificación de la colaboración con la Universidad de Extremadura. También, un poco para responder a su pregunta, yo le comento que, de acuerdo con los datos que yo he tenido a mi disposición, el año 2012 ha sido el año en el cual el flujo de recursos que se han transferido desde la Agencia de Cooperación a la Universidad de Extremadura ha sido el mayor de toda la historia. ¿De acuerdo? El número de proyectos aprobados, entre el número de proyectos aprobados y segundas anualidades de proyectos en curso, se ha hecho el año pasado más de lo que se había hecho nunca con la Universidad de Extremadura, por parte de la Agencia de Cooperación, naturalmente. De acuerdo con los datos
que obran en la base de datos de la Agencia Extremeña de Cooperación. También en el plan de 2013 se hará referencia a la sostenibilidad de los proyectos. Nosotros apostamos decididamente para proyectos que sean sostenibles y que no necesiten para el mantenimiento de los resultados de continuas aportaciones externas. Incentivaremos, o es uno de los objetivos que nos marcamos en el plan, que los proyectos presentados y que los proyectos aprobados cuenten en la medida de lo posible con el respaldo de la población extremeña. Apostamos para que haya una mayor coordinación con otros departamentos de la Junta de Extremadura. Este año ya hemos actuado en ese sentido. Ya tenemos algún dato que se reflejará próximamente en la publicación del informe de la PACI en el Ministerio. Y también, con carácter general, y como digo, también al hilo de la declaración de Portugalete, una mejora de la coordinación con otros donantes dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me refiero a ayuntamientos y diputaciones especialmente. Respecto de las prioridades horizontales, en el plan anual de 2013 se recogerán expresamente o se hará especial hincapié en la promoción de derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la sostenibilidad ambiental. Y respecto de las prioridades sectoriales, se hará referencia a la gobernabilidad democrática, al desarrollo rural, a los servicios sociales básicos, salud, agua y saneamiento, educación, ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano. Una mención especial merece el tema de las prioridades geográficas, la priorización de países. A la hora de elaborar el Plan General de la Cooperación Extremeña del año 2010, el Gobierno anterior tuvo en cuenta los indicadores a la hora de priorizar, de decidir qué países eran prioritarios para la cooperación extremeña. Tuvo en cuenta 3 factores: los indicadores de desarrollo, naturalmente, la presencia e implantación de actores de la cooperación extremeña y el plan general, el plan director de la cooperación española. Pues bien, este año, a final del año 2012, se ha aprobado el nuevo plan director de la cooperación española, lo cual naturalmente se refleja en la priorización geográfica. En particular, para la cooperación extremeña, de acuerdo con el plan general, eran países prioritarios, entre otros, Camerún y la República Democrática del Congo. De acuerdo con el nuevo plan director de la cooperación española, ni Camerún ni la República Democrática del Congo son países prioritarios para la cooperación española. Con lo cual, creo que desde la cooperación extremeña tenemos que empezar a pensar a partir ya del año 2013 a una estrategia de salida gradual de estos países de la cooperación extremeña. Es evidente que la cooperación extremeña no puede tener como prioritarios países que no son prioritarios para la cooperación española. Y asimismo se razonó por parte del Gobierno anterior cuando se elaboró el Plan General de la Cooperación Extremeña. Por lo que respecta a los instrumentos y modalidades de la cooperación, se mantienen las que estaban antes, se financiarán proyectos de cooperación indirecta y cooperación concertada y se tratará de fomentar proyectos de cooperación directa. Utilizaremos, por lo general, el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva y seguiremos utilizando, por lo que se venía utilizando, el procedimiento de concesión directa ahí donde proceda. Por lo que respecta a las iniciativas a financiarse mediante procedimiento de concesión directa, que también tienen que venir recogidas en el plan anual, y esta es la razón por la que el plan anual se aprueba antes o contextualmente a la base reguladora, seguiremos manteniendo iniciativas relacionadas con la formación, educación e investigación, que tenga como actor principal la Universidad de Extremadura, aunque no exclusivo. Seguiremos manteniendo iniciativas de cooperación multilateral. Seguiremos, aunque es una pequeña parte de la cooperación descentralizada, y en este caso extremeña, seguiremos manteniendo algún proyecto con organismos internacionales de derecho público. Seguiremos manteniendo iniciativas relacionadas con la sensibilización de la sociedad extremeña. Seguiremos manteniendo iniciativas relacionadas con la asistencia técnicas para gestión municipal y desarrollo rural en Iberoamérica.
mantendremos iniciativas relacionadas con la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional en Iberoamérica. Mantendremos la ayuda destinada a la población saharaui. Y en ayuda humanitaria mantendremos los 3 pilares de la ayuda humanitaria: la prevención de riesgo, la intervención humanitaria post-desastre y iniciativas dirigidas a la reconstrucción. Esto por lo que respecta, por lo general, al Plan Anual de 2013, que, como ya le adelantaba, seguirá conteniendo una mención expresa a la importancia que mantiene para este Gobierno la gradual incorporación del personal de la Administración a iniciativas de cooperación, en el sentido del primer paso actualmente en la formación, y también incluirá, o por lo menos esto es nuestro deseo, incluirá el Plan Anual de 2013 una referencia expresa a la Agenda de Portugalete. Por lo que respecta al Plan General de la Cooperación Extremeña, que es otra de sus preguntas, usted me dice ¿con qué les voy a sorprender? Pues yo espero no sorprender en nada. ¿Qué nos planteamos con el Plan General de la Cooperación Extremeña 2014-2017? Pues llevar a cabo aquellas indicaciones que proceden de la comunidad internacional. No nos vamos a inventar nada, para decirlo en palabras castizas. Colaboración de los grupos parlamentarios, como digo, toda aportación es muy bien recibida, siempre en el respeto de la división de poderes, y naturalmente hay cauces procedimentales legalmente establecidos para que el plan general se exponga y se discuta debidamente con los grupos parlamentarios. ¿Qué va a contener, como digo, el plan general? Bueno, pues el plan general, aquí hay 2 principios, hay 2 exigencias que como digo, no nos inventamos nada. Proceden de indicaciones que vienen de la OCDE, del Ministerio, y que todo el mundo trata de acatar, y que, dicho sea de paso, se planteaban como exigencias también en el Plan General de la Cooperación Extremeña actualmente en vigor. Esas dos exigencias, ya lo digo, que marcarán la redacción del Plan General son la concentración geográfica y la concentración sectorial. Será preciso, a la hora de redactar el Plan General. El Plan General es un instrumento de planificación, es un instrumento que contiene lo que nosotros pensamos hacer. Luego, es inevitable que también el Plan General diga qué es lo que no vamos a hacer. Sé que políticamente eso tiene un coste, pero deberemos medirnos a él. Y quizá esta pueda ser una de las críticas que se le pueda dirigir al Plan General actualmente en vigor. ¿Vale? O sea, en el Plan General 2014-2017 que vamos a redactar, haremos un esfuerzo, o trataremos de hacer el mayor esfuerzo posible, para decir claramente qué vamos a hacer y, por tanto, decir claramente qué no vamos a hacer. Y los principios que nos van a guiar son los internacionalmente aceptados como eficacia de la ayuda y los que subyacen a el mantenimiento de la cooperación descentralizada, que es característica peculiar de la cooperación española. Entonces, concentración geográfica, concentración sectorial, puesta en valor de la ventaja comparativa que tiene la cooperación extremeña respecto de otras cooperaciones. ¿De acuerdo? Y me queda el último punto, no sé si dispongo todavía de tiempo suficiente. Señor director, sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo, muchas gracias. Sin límite de tiempo su comparecencia. Entonces, creo que tengo todavía un punto, que es qué estamos haciendo a partir del dato, el dato tan insatisfactorio y preocupante. Y como le digo, yo comparto su preocupación, creo que todos los grupos parlamentarios compartimos la misma preocupación, tanto el grupo parlamentario que usted hoy representa, el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario del Partido Popular y el Gobierno de Extremadura, por supuesto, de que el 64% de los proyectos no cumplieran los requisitos. ¿Qué estamos haciendo para que eso no vuelva a pasar? Porque es evidente que es demasiado cómodo decir que la culpa toda es de aquellos que planteaban la solicitud y que no eran capaces de rellenarla. ¿Vale? Naturalmente, habrá una parte que habrá habido despistes, habrá habido distracciones, hay casos concretos que le puedo mencionar. Frente a estos casos no podemos hacer nada sino pedir a las entidades que solicitan proyectos mayor atención a la hora de rellenar el formulario. Es evidente que ahí donde hay errores de cálculos poco cabe hacer o poco cabe decir. Ahí donde una entidad
caso que ha pasado, se ha equivocado en mandar un papel y ha mandado uno en lugar que otro, a la hora de subsanar, poco hay que hacer y poco hay que decir, ¿de acuerdo? Pero eso, como digo, no debe ser excusa para no plantear si efectivamente nosotros como administración podemos hacer algo para que esta cifra de proyectos desestimados por motivos formales disminuya. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, un esfuerzo, yo creo, de claridad a la hora de plasmar la base reguladora. En el borrador que hemos elaborado, por poner un ejemplo, la descripción de gasto subvencionable pasa de un párrafo a 5 folios. ¿De acuerdo? O sea, mayor claridad a la hora de decir qué es lo que debe contener un proyecto. Y lo más importante, que es sobre lo que me gustaría hacer hincapié y especial hincapié, estamos tratando de consensuar lo que contiene la base reguladora y lo que contiene el formulario con las entidades sociales. No sé si lo saben, pero esta tarde, mismamente, tendremos una reunión con las entidades sociales en donde hablaremos y discutiremos de la base reguladora de entidades sociales, como yo dije en mi última intervención, después de haber recabado opiniones dentro del Gobierno de Extremadura. Tienen la base reguladora, tienen el borrador, han hecho sus aportaciones, lo están estudiando, nos han pedido que le demos el tiempo suficiente para estudiarlo. Creo que estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido y yo creo que la bajada de esa cifra de la que usted habla pasa por estos dos puntos: una mayor claridad y mayor concreción, y por otra parte un mayor consenso. Yo creo que estas dos cosas las estamos haciendo. Y no sé si falta algo, pero estoy seguro que si me falta algo usted me lo recordará ahora y tendré forma de contestárselo en mi próxima intervención. Espero que le haya satisfecho mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, don Giorgio, por su explicación. Proseguimos con el debate y ahora intervendrán los diferentes representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos. Don Víctor, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Usted dice, señor Giorgio Cerina, que vamos a tener el borrador listo del plan anual en breve. El problema de esa expresión es que ya la empleó el 12 de marzo del 2012 y aquel íbamos a tener el proyecto, íbamos a tener las bases en breve, se fue alargando en el tiempo. Entonces yo ahí le pediría mayor concreción. No puede pasar en el 2013 lo que ha pasado en el 2012. Es decir, no podemos tener a las organizaciones, a las ONG y por lo tanto la cooperación que desarrolla esta comunidad pendiente de cuestiones administrativas y que además se entorpezcan. Se tiene que resolver con la mayor prontitud posible y se tiene que garantizar la solvencia y la tranquilidad de las ONG para que puedan participar sin mayores problemas. Respecto a los países prioritarios, usted hablaba de una coordinación con lo que establezca el Gobierno de España. Yo ahí haría un matiz, no voy a entrar a mencionar cuáles deben ser los países prioritarios, porque no es función de este grupo parlamentario en este momento. Y luego diré por qué he expresado, por qué he mencionado, por qué he dicho esa expresión en este momento. Yo entiendo que tiene que haber una coordinación, pero nuestra cooperación al desarrollo no tiene que ser una copia de la cooperación al desarrollo del Gobierno de España. Tiene que tener entidad, autonomía y personalidad propia. Si no, no tiene sentido la cooperación al desarrollo desde Extremadura. Si nos limitáramos a hacer una simple transposición de lo que hace el Gobierno de España, lo mejor que podemos hacer es destinar directamente al Gobierno de España el dinero que tenemos. Nuestra cooperación tiene que tener una personalidad propia y específica, puesto que la hacemos desde Extremadura y lo hacemos con el dinero de todos los extremeños. Y hablando de dinero, hay un tema que a nosotros nos preocupa. Ustedes, si mis cuentas y mis investigaciones un poco extrañas por el mundo de intervención y por los presupuestos no me engañan, ustedes han gastado a lo largo del 2012 8 millones de euros en materia de cooperación y han quedado por ahí 4 millones de euros probablemente.
son cifras que en todo caso yo no puedo confirmar al 100%, puesto que no estoy en el gobierno y por lo tanto no tengo tan privilegiada información, pero usted sí, por lo tanto aprovecho yo para preguntarle. Por ejemplo, ¿qué porcentaje supone la ayuda concertada y la cantidad? ¿Qué porcentaje puede suponer la indirecta? Y sobre todo, ¿cuánto dinero se está pagando de proyectos anteriores, del 2011, del 2012, en la actualidad? Es decir, ¿cuánto dinero se está destinando a pagar proyectos que se aprobaron en el pasado y que por algún momento no se acogieron a los presupuestos vigentes en ese momento? Y hay un aspecto que a nosotros nos preocupa, y es ¿qué pasa con el dinero que sobra? Cuando la agencia de cooperación al final se encuentra, al final del año, con un dinero que sobra, ¿qué sucede? Según la legislación actual, eso va a Hacienda, eso vuelve a Hacienda, y por lo tanto es dinero que se pierde para la cooperación al desarrollo. Por lo tanto, yo anuncio, puesto que usted hoy comparece para explicar qué va a hacer a lo largo del 2013, pero nosotros también tenemos que informar de qué vamos a hacer nosotros a lo largo del 2013, ya le anuncio a usted y le anuncio a mis colegas parlamentarios que tenemos la firme intención de cambiar la ley de Hacienda para evitar, para impedir que el dinero que no se gasta en cooperación al desarrollo por X motivo, porque se han presentado menos ONG, porque los proyectos no han sido aprobados convenientemente, por X motivo, ese dinero no vuelva a Hacienda y por lo tanto lo pierda la cooperación, sino que quede ahí para proyectos de ayuda a los países empobrecidos. Entre otras cosas, porque el artículo 7.20 de nuestro Estatuto de Autonomía dice textualmente: los poderes públicos regionales entienden como una exigencia ética colectiva la contribución activa de la sociedad regional y de sus instituciones a la paz y al desarrollo socioeconómico, político y cultural de todas las naciones y pueblos del mundo mediante sus propias acciones de cooperación al desarrollo. Y como es una prioridad, como es un requisito y un principio esencial de los poderes públicos, nosotros queremos que el dinero que los representantes del pueblo y por lo tanto en última instancia los extremeños hemos decidido que debe ir a cooperación, vaya íntegramente a cooperación y no se quede nada en el tintero. Respecto a las bases reguladoras y el decreto de subvenciones, nosotros pretendemos que sea un instrumento eficaz que permita a las ONG dar un impulso a la cooperación. Usted me dice, y me lo creo, que está preocupado por los datos que se han reflejado a lo largo de esa gestión en el 2012. Y por lo tanto yo, compartiendo esa preocupación, lo que sí le pregunto expresamente es qué va a hacer para que no se vuelva a producir esa situación. ¿Qué instrumentos se van a implementar desde su agencia, desde su labor de gobierno, para impedirlo? Y también para nosotros es importante que se refuerce tanto la cooperación directa, implicando a la Administración en las distintas fases del ciclo de los proyectos, como la cooperación concertada con un papel activo y no exclusivo del Gobierno. Y por otra parte, habrá que ir mejorando lo que son las ayudas de emergencia. Yo sé que tienen sus dificultades, probablemente en materia de cooperación la ayuda de emergencia inmediata sea la más difícil de llevar a cabo porque requiere una infraestructura que no todas las organizaciones tienen. Sé que es difícil, pero a lo mejor ahí habrá que hacer alguna labor, ahí sí, con el Gobierno de España, que sí tiene más instrumentos y más eficaces, para que podamos destinar con rapidez las ayudas cuando se produzcan, que por desgracia se producen, situaciones de emergencia. Y hay otro aspecto que yo creo que es fundamental y que no se ha desarrollado. No se desarrolló en el pasado, salvo cosas puntuales por el gobierno anterior, ni se está desarrollando actualmente por el gobierno, o en todo caso, si se ha desarrollado tanto en el pasado como en el actual, digamos que ha quedado más tangencial. Es evidente que es prioritario y fundamental la ayuda en los países empobrecidos, ese es el objetivo. Pero hay otro aspecto que también es fundamental, es la concienciación de la población extremeña. En ese sentido, nosotros echamos en falta proyectos de educación con el objetivo de sensibilizar, concienciar a la población extremeña sobre la situación de los países empobrecidos, sobre las causas de la pobreza
que también es importante que se sepa y que se explique. Y en tercer lugar, por lo tanto, y eso deriva de las dos anteriores, si se ha explicado la situación de los países empobrecidos y se ha logrado que los extremeños entiendan cuáles son las causas de la pobreza, lo tercero va por añadidura, que puedan comprender con mayor facilidad el papel central necesario e imprescindible de la solidaridad. Esa pata, por lo tanto, de la concienciación de los extremeños acerca de la importancia que destinemos dinero y además que la administración regional destine una cantidad importante de dinero a la cooperación con los países empobrecidos es fundamental y es esencial. Y termino con una tercera y última cuestión, bueno, no sé si tercera, con la última cuestión, que es el plan director que tenemos que aprobar. Vamos a ver. ¿Cómo se ha actuado hasta ahora con los planes directores, con todos los planes directores, no solo de cooperación, con todos? El Gobierno hacía el plan director y el partido que lo sustenta lo aprobaba. Como tenía mayoría absoluta, no había mayor problema. Porque el plan director 2010-2013 se aprobó el 22 de septiembre en la Asamblea de Extremadura, no en el Gobierno, se aprobó en la Asamblea de Extremadura. Y el plan director 2014-2017 se tiene que aprobar en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, no es una cuestión exclusivamente suya, del Gobierno. Es una cuestión del Gobierno y de los grupos parlamentarios que estamos aquí representados. Pero en esta ocasión, los grupos parlamentarios que estamos aquí representados, representamos a 32 diputados, 33. Por lo tanto, el plan director necesaria y obligatoriamente tiene que ser, en el mejor de los casos, consensuado. En el peor, tiene que lograr una mayoría que el partido que sustenta su gobierno no tiene. Y por lo tanto, la forma de trabajar este plan director tiene que cambiarse. Esa mentalidad o paradigma, si prefiere la expresión, tiene que cambiarse sustancialmente. El plan director no va a ser el plan director del gobierno, en exclusiva. No puede ser el plan director del gobierno, porque si va a ser el plan director del gobierno, solo tendrá 32 votos. A lo mejor otros 30, pero 3 no. Ya lo anuncio yo. Tiene que ser el plan director. Don Víctor, disculpe, pero tiene usted que ir finalizando. El plan director tiene que ser consensuado entre el gobierno y los grupos parlamentarios, y ya le digo yo que nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos, en discutirlo, en hablarlo, en plantear nuestras propuestas y en consensuar, tanto con el gobierno como con los restantes grupos parlamentarios, un buen plan que merezca la plena. Y en ese sentido yo les conmino, yo les pediría, yo les aconsejaría a ustedes que empiecen a ir trabajando con los distintos grupos parlamentarios para que podamos aprobar, yo espero que por unanimidad, el futuro plan director. Nada más. Gracias, don Víctor. Sabe, don Giorgio, que puede responder o contestar a los grupos parlamentarios de manera individual o de manera grupal. ¿Me podría decir cómo lo quiere hacer? Bien. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Inés Mireia, tiene usted un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Señor Cerina, en primer lugar quiero darle la enhorabuena por ese nuevo cargo que le han ascendido, ese nuevo rango de director general. Hace un año ahora todo eso no iba a suceder, no iba a pasar en la agencia, iba a ser usted coordinador. El cuento ha cambiado de una manera bárbara en 12 meses. Pero bueno, vamos a entrar a valorar a lo que hemos venido hoy. Los planes que tiene usted para el 2013. No vamos a entrar a valorar los planes sin hacer primero un paseo por el año 2012, que sigue abierto y colgado. Y las ONG siguen sin saber dónde ni cómo poder seguir adelante. El presupuesto del 2012 destinaba, ya se lo he dicho más veces, y no me voy a cansar de repetírselo hasta que nos dé soluciones, 14.714.939 euros. De ellos, 13.100.000 euros destinados a la convocatoria de proyectos,
en la convocatoria publicada son imputados finalmente nada más que 11.698 millones, 11.698.000 euros. Se compromete a publicar una segunda convocatoria a última hora del año con la cantidad restante que faltaba de 1.400.000 euros. Todavía estamos esperando a esa publicación. No nos había engañado, sabíamos que no iba a suceder. Vamos a ver los plazos, señor Cerina. Publican la convocatoria de concurrencia competitiva para proyectos de educación y de cooperación para el desarrollo el 22 de mayo. Vamos por el mismo camino este año 2013. 7 meses de retraso con respecto a años anteriores, que se había publicado siempre en el mes de noviembre, para en el mes de enero poder estar trabajando y presentar, acababa a primeros de julio, con lo que suponía ya un considerable retraso. El 18 de diciembre, pasados los 6 meses para resolver, que marca la ley de subvenciones, se convoca al Consejo Asesor en el que se informa de la propuesta de resolución. El 18 de diciembre. Estaba el año acabando. A pesar de esto, no es hasta el 7 de febrero de 2013 cuando es publicada en el DOE la resolución de convocatoria de concurrencia competitiva. A todo esto que le voy recordando, señor Cerina, todas las organizaciones reciben requerimientos para subsanar la formulación. Ciertamente, muchos requerimientos responden a defectos de forma, defectos administrativos, errores, pero otros muchos son cuestiones perfectamente salvables. Son céntimos que no se han redondeado, títulos mal puestos, errores de caligrafía. O sea, dificultaban a todo esto todos los retrasos de la resolución. Se cierra el ejercicio económico del 2012 de la Junta de Extremadura con orden del 28 de septiembre del 2012, que supone la paralización de los pagos del Gobierno de Extremadura contraídos a partir del 5 de octubre, que afectaría al procedimiento de valoración de documentos contables y, por tanto, a la resolución de la convocatoria. Posteriormente, se publican sendas excepciones a finales de año. Sobre el papel, solamente sobre el papel, excluyen a este tipo de subvenciones nuestras de la cooperación en el mencionado cierre. Sobre el papel. Señor Cerina, de los 26 proyectos aprobados, 11 de educación para el desarrollo y 15 de cooperación para el desarrollo, para 18 de ellos se solicita reformulación del proyecto, al ser la cuantía concedida inferior a la solicitada. En este proceso no obligatorio y que podría haberse producido una vez publicada la resolución, la información que reciben las organizaciones es totalmente contradictoria. En un primer momento se les solicita ajustar el presupuesto con la posibilidad de reducirlo a la cantidad concedida. El 24 de diciembre se les insta a reformular de nuevo, pero asumiendo la cantidad no financiada por parte de la propia entidad. Nunca ha ocurrido esto. El proceso de reformulación conlleva un retraso adicional, por lo tanto, y un claro perjuicio prácticamente a las alternativas de la financiación. Veamos los proyectos presentados por las distintas ONG y organizaciones. En Educación para el Desarrollo, la cuantía de la convocatoria, 1.050.000 euros. La resolución se publica por un importe de 573.420,82 euros, es decir, un 54,61%. En concreto, de 56 proyectos presentados, 11 proyectos aprobados, de ellos solo 4 reciben el 100% de lo que se solicita. En Cooperación para el Desarrollo, seguimos, la cuantía de la convocatoria, 5.700.000 euros, la resolución se publica por un importe de 2.876.041 euros. Es decir, un 50% de lo presupuestado. En concreto, de 99 proyectos presentados, 15 proyectos aprobados, de ellos solo 4 reciben el 100% de lo solicitado. A fecha de hoy se desconocen los datos reales de las modalidades de cooperación directa y ayuda humanitaria. Los proyectos de concurrencia competitiva no han sido aún abonados a la fecha que estamos, 21 de marzo del 2013. Se desconoce si, como es preceptivo, al haber una resolución en firme, se encuentran en la tesorería o cuál es su situación. Espero que hoy nos vayamos con una solución y una respuesta, señor Cerina. Es un desastre. La preocupación que tienen ahora mismo las ONGs es horrible y las amenazas constantes por parte de usted como director general ahora de la coordinadora son día tras día. Amenazas de que no hablen con la oposición. Y me da igual que se ría, sabe usted que es cierto lo que ha escuchado. El señor consejero de Administración Pública y actualmente usted se pasan el día desacreditando el trabajo de las organizaciones e imputando el retraso de la convocatoria sobre ellas. Sus intervenciones se refieren a cuestiones de forma y no a lo realmente importante, que es el impacto de los proyectos presentados por las ONG. Este tipo de manifestaciones que ustedes están haciendo constantemente, injustas por generalizadas, ponen en grave peligro la visión de la sociedad extremeña sobre la cooperación y la educación que tan arraigo tenía esta región. No es real ni tampoco es justo que públicamente se desacredite a las organizaciones que en su gran mayoría trabajan por vocación.
con coherencia, eficacia y transparencia. Los retrasos de todo el año pasado y todo lo del anterior, que sigue sin abonar en algunos casos, los pagos y el grado de ejecución implican, entre otras muchas cosas, la paralización de proyectos desde hace más de un año en el sur por falta de recursos y, consecuentemente, comunidades no atendidas en los sectores básicos donde se trabaja: la sanidad, la salud, la alimentación y la educación. Contrapartes debilitadas, organizaciones en el sur desaparecidas, personal preparado y capacitado durante años perdido, emergencias no atendidas, las estructuras de las ONG debilitadas en Extremadura, organizaciones que desaparecen, profesionales que se pierden, estructuras que se han tardado años en gestar y fortalecerse, se han debilitado y costará volverlas a recuperar las que se recuperen. Incremento del paro en el sector. Ya sabemos que desde la ECI el tema del fomento del empleo a ustedes no es una cosa que les llame mucho la atención. Es más, el señor consejero llegó a decir que no era su función. 200 extremeños que trabajaban en cooperación están ahora mismo en la calle. Ya no funcionan con cooperación, después de haberse preparado y haberlos preparado y formado el anterior Gobierno con bastantes cursos de formación en distintos sitios. Y hoy nos viene a explicar el plan del 2013 teniendo como tiene colgado el 2012, partiendo de un 32% de recorte en el presupuesto. Nos preocupa sobremanera, aparte del plan general, evidentemente, como bien ha dicho el diputado de Izquierda Unida, a ver cuándo le vemos las luces este año, las bases. Estas bases reguladoras, este borrador, que me va a decir usted que es un borrador, que están ustedes hablando ahora, que como usted comprenderá está en nuestro poder, aunque tendría que habernos usted facilitado y no lo ha hecho. Si quería que le aportáramos algo, no nos lo ha facilitado. Hemos podido observar en estas bases que la propuesta que tiene parte de un principio de desconfianza hacia las ONG. En lugar de simplificar los trámites, los dificulta mucho, en muchos casos, perdiendo agilidad, sin por ello ganar significativamente en eficacia ni transparencia. La cooperación debe basarse en un principio de mutua confianza, señor Cerina, de la mayor transparencia posible, pero con la agilidad que requiere el trabajo de las ONG. Si el propio presidente del Gobierno de la Junta de Extremadura anda siempre hablando de simplificar los trámites administrativos, que son los que asfixian cualquier intento de desarrollar alguna iniciativa, ¿por qué en el caso de la cooperación forma esa burocracia y endurece esas normas? En las organizaciones extremeñas, señor Cerina, existe una gran preocupación, aunque usted me diga luego que no, que tiene una buena relación con ello, de que estas bases supongan un perjuicio irreparable y definitivo en las estructuras de las organizaciones sociales en Extremadura y acaben totalmente con los principios rectores de la cooperación en nuestra comunidad autónoma. Las recurrentes alusiones a la falta de profesionalidad en el trabajo que deslegitiman el quehacer diario y entregado de las ONG extremeñas no son afirmaciones ciertas y están muy condicionadas por todo lo anteriormente expuesto: retrasos, dura fiscalización en cuestiones administrativas frente al calidad de trabajo, cambios constantes en procesos administrativos, gestiones novedosas, no aclaradas ni justificadas. Y es por lo que creemos que la Administración debe asumir gran parte de estas dificultades a las que la cooperación extremeña se enfrenta en la actualidad y que siempre funcionó. Señor Cerina, 7 cuestiones que quiero y me gustaría que nos contestase, y no hablando de que tenemos, preparamos, vamos. Hablemos de hechos ya. Empecemos a trabajar de verdad. Lleva usted ya camino de año y medio en la agencia y no hemos prosperado nada. En el 2012, en la convocatoria de subvenciones de cooperación para el desarrollo, 1.400.000 euros, como le he dicho anteriormente, fueron reservados y retirados de la misma bajo la intención de publicar una segunda convocatoria una vez resuelta la primera. ¿Cuál es el nivel real de ejecución y las cantidades implicadas de los presupuestos de cooperación de 2012 en cuanto a todas las modalidades? También se lo ha preguntado el diputado de Izquierda Unida. ¿Es intención de este Gobierno volver a repetir esta forma de actuar, es decir, reservar parte del presupuesto de cooperación para una hipotética segunda convocatoria? Doña Inés, disculpe, pero tiene que finalizar. De ser esto así, ¿cuál es el argumento para proceder dado el éxito del año 2012? En cuanto a los plazos de la Administración, dado que los disponibles por las entidades solicitantes son cerrados y fijos, ¿hay un compromiso o planificación en cualquier caso en cuanto a plazos de convocatoria, resolución y abono del presupuesto de la cooperación para el 2013? Le pregunté anteriormente, los proyectos de concurrencia competitiva no han sido abonados. ¿Nos va a decir una fecha, puesto que están el abono y la orden de tesorería? ¿Cuál es la situación en que se encuentran? El plan director aprobado de la cooperación española, como usted bien ha hablado antes, es el que menos apoyo social ha tenido en el año 2013. ¿Usted va a ir también por esa vía? Y por último, hace un año ahora que se comprometió el señor consejero a que el arco parlamentario fuésemos miembros del Consejo Asesor. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene miedo a la fiscalización de los miembros
del arco parlamentario en el Consejo Asesor. Y no quiero cerrar sin decirle, señor Víctor Casco, que valoramos la propuesta de Izquierda Unida de que no se pierda lo ejecutado, pero me gustaría recordarle que ustedes se abstuvieron en el recorte de los 4,5 millones en los presupuestos. Nada más, señora presidenta. Gracias, doña Inés. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, don Lorenzo Albarrán tiene un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, primero agradecerle la presencia en esta comisión a los miembros del Gobierno y también mostrar nuestra satisfacción por ese nuevo paso que se da con la Agenda de Portugalete, favoreciendo la mayor coordinación entre las distintas administraciones en materia de cooperación. Y mostrarle también nuestro agradecimiento por habernos expuesto en esta comisión avances del Plan Anual para el 2013, que, por lo que hemos visto, se encuentra casi terminado. Y es por ello que desde este Grupo Partido Popular de Extremadura Unida le animamos a que, cuando esté elaborado íntegramente, soliciten la comparecencia a petición propia para conocerlo con más profundidad. Señorías, la cooperación internacional se hace aún más complicada en la actual situación que nos ha tocado vivir. Es, por tanto, necesario concienciar a la ciudadanía de las necesidades del desarrollo, así como conseguir su compromiso activo en esta tarea. Un compromiso que, según nos ha contado usted, ya tiene nuestro personal funcionarial de la comunidad autónoma y, por tanto, nuestro agradecimiento también a los mismos, como no podía ser de otro modo. Me refiero a su alusión a la necesidad de la cooperación no solo en destino, sino también en origen. Es decir, aprovechando nuestras infraestructuras, el potencial de nuestro personal y la voluntad del mismo para formar a personas que posteriormente aplicarán los conocimientos adquiridos en su país de origen. Ese aspecto concreto, señor director de la ECI, nos satisface plenamente, nos parece muy positivo y animamos a la existencia de proyectos de colaboración en este sentido. Y nos parece perfecto el hacer a las personas autónomas e independientes. Por eso, como se suele decir, no solo nos podemos conformar con darles los peces, sino que es necesario enseñarles a pescar. Hay que darles la caña y enseñarles a usarla. Y ese es el fin que esos proyectos de colaboración en origen cumplen perfectamente, porque además esas mismas personas podrán servir de tutores en destino. Bien, ya entrando en los objetivos y efectos del nuevo plan para el 2013 que nos ha adelantado, entendemos, como es lógico, que se encuentran dentro de la línea marcada por el plan general que el Gobierno del Partido Socialista desarrolló para el periodo 2010-2013. Y, por tanto, no será hasta el año 2014 cuando el plan general 2014-2017 comenzará a rodar. Un plan que tocará también evaluar en su momento y del que esperamos un esfuerzo por parte de todos, puesto que por todos es conocido que, debido al actual contexto económico global que nos asola a nivel de desarrollo, las diferencias entre los países desafortunadamente han crecido, con lo que la pobreza en el mundo se hace aún más acuciante. Señor Cerina, nos ha hablado usted de las prioridades para el 2013, como son promoción de derechos humanos, gobernabilidad democrática y sostenibilidad ambiental. Permítame que me pare en la primera de las prioridades, la promoción de derechos humanos. La existencia de los mismos es requisito indispensable para la promoción de la gobernabilidad democrática, pero también es requisito absolutamente indispensable para la existencia y cobertura de servicios sociales básicos como son la educación, la salud y el acceso al saneamiento y el agua potable, como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y podemos afirmar con orgullo que la Comunidad Autónoma de Extremadura ha llevado a cabo con éxito la cooperación transfronteriza en ese tipo de materias, por lo que es necesario continuar con esta buena labor que se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, no podemos quedarnos en los logros conseguidos hasta el momento, sino que se ha de seguir trabajando en la cooperación al desarrollo. Hemos asistido a la lamentable paradoja de que algunos países se transformaban de receptores a donantes, mientras que otros aumentaban su fragilidad. La crisis que afecta a Europa y sus consecuencias sobre el resto de los países y, en general, el entorno internacional en constante cambio, unido a la nueva arquitectura internacional de la ayuda, vienen haciendo indispensable un integral y eficaz replanteamiento de la política exterior y, en particular, del desarrollo. Por eso es de resaltar el establecimiento de criterios a utilizar por la ECI, que determinarán una mejor contribución a la erradicación de la pobreza en el mundo, estando orientados a asegurar la eficacia y el mejor reparto de los miembros con los que podemos contribuir a ayudar al objetivo de erradicar la pobreza.
Y nos congratulamos también de las metas establecidas en la Estrategia de Cooperación del 2013 y las ya conseguidas en el 2012, y sobre las que hay que seguir insistiendo. Establecimiento de la formación, educación e investigación como motor de desarrollo, siguiendo por primera vez una forma extensiva de la recomendación contenida en el punto 5.2.1.2 del Plan General de la Cooperación Extremeña, primando, como usted muy bien ha apuntado anteriormente, las inversiones en capital humano respecto de las relacionadas con bienes y equipos. Es en este punto donde creemos que ha habido un cambio drástico en el modelo de cooperación al desarrollo y es donde se hace latente esa gran apuesta que el Gobierno del Partido Popular hace por la formación, que sin duda alguna, y como decía al principio, hará de esos pueblos pueblos más autónomos e independientes y, en definitiva, pueblos cada vez más libres. Nosotros no esperamos que la ECIG intensifique la colaboración con la Universidad de Extremadura y con otras entidades educativas, sino que estamos convencidos de que se va a hacer así. Se ha dado impulso a la profesionalización del sector a través de la formación y capacitación, poniendo particular énfasis en la formación del personal del Gobierno de Extremadura. En acción humanitaria se ha mejorado la coordinación con la Administración General del Estado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se ha intensificado la colaboración indirecta, se ha mejorado la coordinación con otros donantes públicos y privados, incluyendo entidades locales, Administración General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, etcétera. Señorías, como hemos podido comprobar en las palabras del señor director de la ECI, se han visto cumplidas las metas existentes en el año 2012. Y como se trata de un asunto crucial que nos interesa a todos, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, animamos al señor Cerina y a todo el Gobierno de Extremadura a que, dentro del marco de la austeridad por el que se deben de regir las cuentas públicas, que se continúe por esta vía de la seriedad y de la buena gestión en la concesión de los proyectos y se acometan todos los esfuerzos necesarios para cooperar al desarrollo de los países que desgraciadamente conviven con la pobreza. Ese es nuestro deseo y le damos todo nuestro ánimo desde este grupo y apoyo para el futuro. Cuenten con todo el apoyo de este grupo, que sin duda está valorando muy positivamente los esfuerzos que están realizando. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Lorenzo. Para responder a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, señor director, tiene usted un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados, por sus aportaciones. En particular, quisiera agradecer al señor Víctor Casco por el carácter, yo entiendo, constructivo de sus aportaciones. Aquí hay propuestas y por fin hay propuestas, ¿no? Y me alegro de que haya propuestas. Naturalmente se valorarán cada una en su día y cada una en su momento y cada una en su foro. Pero yo quiero felicitarle por como digo, el matiz constructivo de su intervención. Dicho ello, ya digo, no me va a dar tiempo a responder a todas las cuestiones que me han planteado. He seleccionado algunas conforme ustedes iban hablando y voy a tratar de responder con la máxima, de la forma más satisfactoria de la que soy capaz. En todo caso, insisto, si alguna cosa quedara sin responder, más allá de que me tengan ustedes a su disposición aquí, también estoy a su disposición en la Agencia de Cooperación. Señor Casco, me habla usted de tiempos, con razón, yo no digo que sin razón. Y me vuelve a preguntar usted que qué hacemos concretamente para que no se vuelva a producir lo del año pasado, que haya muchas solicitudes que no se ajustan al formulario incluso después de subsanar. Vale, las dos cosas, no sé si desgraciadamente, van entrelazadas. Nosotros lo que hemos pensado es que si las reglas del juego son consensuadas entre todos los jugadores, posiblemente el resultado sea mejor. Si las reglas las escribimos juntos, luego será más fácil que todos las cumplamos, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Que escribirlas juntos significa dar espacio, y dar espacio significa dar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tratamos de mediar. Esperemos hacerlo bien, lo hacemos lo mejor que podemos, pero no queremos quitar espacio a los agentes sociales para que aporten, y si nos piden más tiempo, tratamos de concedérselo. No obstante, eso tiene un límite. Entonces, si le digo que estamos muy atentos a no cometer
Y también para contestar a la señora Conejero, estamos muy atentos a no cometer el mismo error del año pasado, ¿de acuerdo? Por otra parte, a diferencia de años anteriores, sí que es verdad que estamos discutiendo el texto de las bases con los agentes sociales. Al respecto, hay una nota que ha hecho usted que me parece muy interesante, que es el tema de que, si es verdad que tiene que haber coordinación entre la cooperación extremeña y la cooperación española, pero nosotros no podemos hacer un plan copia de la cooperación española. Efectivamente, no se debe hacer un plan copia de la cooperación española. La cooperación española da un marco general. Dentro de este marco deberemos nosotros seleccionar qué es lo que caracteriza la cooperación extremeña. Ahora sí, dentro de ese marco, como siempre se ha hecho, ¿de acuerdo? No copia, pero sí marco, ¿de acuerdo? Respecto del dinero, aquí hay varias cuestiones y muchas preguntas. Vamos a ver, yo solo quiero aportar a la reflexión, con un quehacer de tipo constructivo, esta consideración. Es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad ética, ¿de acuerdo?, para con las poblaciones más empobrecidas del planeta. También es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad ética para con los extremeños a la hora de seleccionar los proyectos en donde se emplea el dinero que procede de sus impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, gastar por gastar, no. Eso es, si me permite, una aportación a la reflexión. ¿De acuerdo? Educación para el desarrollo. Educación para el desarrollo, aquí hay un problema no solo extremeño, tengo que decir que no solo extremeño, sino de carácter nacional. En todos los foros donde se debate del futuro de la cooperación, se suele hacer hincapié en el bajo coste político que tiene el recorte en cooperación y en la escasa movilización social que eso implica. Con lo cual se suele reflexionar. En realidad, usted muy bien pregunta, pero ¿no se hace nada de educación para el desarrollo? Y yo le tengo que contestar que sí, que se ha hecho siempre, o por lo menos se ha destinado aquí en Extremadura, por lo menos en los últimos 4 años, creo una cantidad que ronda el 1.000.000 de euros en la financiación de proyectos de educación para el desarrollo. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y dónde están los resultados de esta inversión? O sea, quizá la cuestión es otra vez la misma de siempre. Cuantitativamente se hacía, que se hacía así. Ahora, cualitativamente, ¿qué se hacía? Entonces quizá el debate, una vez más, tiene que desplazarse de la cantidad a la calidad. Nosotros podemos seguir haciendo lo que se hacía y en lugar que 1 millón meter 2 millones, pero si el resultado sigue siendo el que ha sido, comprenderá usted que no es una cuestión de cantidades. ¿De acuerdo? Por lo que respecta al plan director de la cooperación extremeña, sí, yo tenía apuntado aquí que es el plan general de la cooperación extremeña, no del gobierno de Extremadura, efectivamente. Y por lo que respecta a la acción humanitaria y la coordinación con el Ministerio, sí, también relacionado con lo que apuntaba el señor Albarrán, sí tengo que decir que efectivamente sí que ha habido avances en la coordinación con el Ministerio. Precisamente hace una semana el Ministerio nos ha informado una iniciativa relativa a un convenio que tenemos con una ONG extremeña. Es decir, que sí que tengo que decir que ha habido sustancial mejora en cuanto a la relación de colaboración que tenemos con la agencia española. Paso rápidamente a algunas cuestiones suscitadas por la señora Conejero. Señora Conejero, mire, yo le ruego una cosa con carácter general. Aquí o hablamos con honradez intelectual, si no tiene sentido directamente el debate. Entonces, usted me dice que nosotros hemos desestimado proyectos alegando motivos que eran salvables. Mire, señora Conejero, hay una ley de subvenciones y hay un decreto. Si las cuestiones eran salvables y los técnicos de la agencia se han equivocado, las entidades recurrirán, ganarán el recurso y tendrán razón. ¿De acuerdo? Me dice usted que reformulásemos una vez resuelto. Pero, señor Conejero, ¿pero usted se ha mirado la ley de subvenciones? Mírese la ley de subvenciones que su partido aprobó y mírese dónde estaban las contribuciones de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo cuando el gobierno de Extremadura, sostenido por su partido, planteaba la ley de subvenciones. ¿Dónde estaban? ¿Aportó la agencia extremeña? ¿Por qué no aportó? Entonces, mírese la ley de subvenciones. Este año ha aportado una bonificación nosotros.
creo que ustedes la compartieron. A lo mejor aportamos más, ya les estamos examinando. Pero ¿dónde estaba la agencia extremeña que tanto les importaba a ustedes cuando ustedes proponían la ley de subvenciones? ¿Dónde estaba? Otro tema, el tema de los pagos. A mí también me causa gracia. Yo no sé, de verdad. Los proyectos, naturalmente, los pagos se tramitan como siempre se han tramitado y se pagarán, naturalmente, en cuanto sea posible. Todos somos conscientes de la situación. Supongo que todos somos conscientes, máxime ustedes, que de aquí a 180 kilómetros tienen una deuda con las ONGs que supera los 30 millones de euros. Ustedes, en Andalucía, donde gobiernan, llevan sin pagar las ONGs más de 30 millones de euros. Ahora, ¿me viene usted a decir a mí que qué pasa con los pagos que hemos resuelto el 28 de diciembre? Estamos en marzo y todavía no se ha pagado. Se pagará, señora Conejero, se pagará. ¿Ustedes pagaban al día siguiente? Pues no lo sé. Visto lo que hacen cuando gobiernan, pues creo que no. Yo le ruego de verdad que usted retire lo que ha dicho respecto de amenazas mías a la coordinadora ONG, porque yo no amenazo a nadie. Yo creo que la pregunta parlamentaria que usted me formula, la formulará usted, que no necesita que nadie se la mande por escrito y usted me la transmite. Y cuando usted me dice cosas, creo que cuando usted, si usted quiere la base reguladora para hacer aportaciones, usted me la puede pedir, que no necesita que se la traslade la coordinadora ONG. Creo que usted me la puede pedir. A mí yo no tengo ningún inconveniente, señora Conejero. Señora Conejero, usted si quiere hacer aportaciones para la base reguladora, usted puede hacerlas. Hemos abierto un correo electrónico. Estoy a su total y completa disposición. Cuando usted quiera. ¿Sabe qué pasa, señor Conejero? Que no me da tiempo a hacerlo todo porque pierdo mucho tiempo en ver las aportaciones que el Grupo Parlamentario Socialista me ha hecho. Son tantas que no me da tiempo a ir más rápido. Entonces, yo pido de verdad honradez intelectual. De verdad, honradez intelectual. Me habla usted del apoyo social al plan director de la cooperación española y luego me habla del problema del empleo del personal de las ONGs en Extremadura. Yo, de verdad, quiero hacer un esfuerzo también constructivo y también hago una pregunta, aparte de las consideraciones que ha hecho el consejero y que yo suscribo, ¿de acuerdo? Yo hago una pregunta para reflexión, pero de verdad, una reflexión constructiva. Yo le digo, ONG, organizaciones no gubernamentales, y le pregunto, ¿a usted le parece coherente que el personal de las organizaciones no gubernamentales dependa integralmente de subvenciones concedidas por la administración, por el gobierno? ¿A usted le parece eso coherente? Don Giorgio, tiene que ir usted finalizando. Pues finalizo. Muchísimas gracias a todos. Y como digo, reitero que estoy a vuestra total y completa disposición para cualquier aclaración. Y por favor que se diga de todo, pero no que nosotros no estamos a vuestra disposición, no colaboramos, no consultamos los grupos parlamentarios, no estamos abiertos a cualquier cuestión que ustedes plantean. Muchas gracias. Gracias. Una vez finalizado la comparecencia de don Giorgio, bueno, puede usted permanecer aquí o si lo atiene bien, bueno, pues el marcharse. Nosotros continuamos con las preguntas con solicitud de respuesta oral ante la comisión. La pregunta 3.1 va dirigida a qué colectivos de trabajadores no afectó el adelanto de la paga extraordinaria de junio del 2013 en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma de Extremadura. Está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Sabe perfectamente, don Alfredo, que tiene un tiempo de 3 minutos para poderla formular. Gracias, presidenta, y buenos días, señoras y señores diputados. Bienvenidos a los miembros del Gobierno. Bienvenidos en el Día de la Felicidad. Parece que era hoy creo que he oído a alguien decir que es el Día de la Felicidad. Vamos a intentar ser felices entonces hoy también. Mire, la pregunta que le hacemos, señora directora general, lo planteamos desde la base, como usted ya sabe, que nosotros siempre nos habíamos inclinado por la reposición de la paga extra y no por el adelanto de la paga extraordinaria de otro año. En base a esa premisa, la pregunta se la vuelvo a repetir. ¿A qué colectivos de trabajadores no afectó el adelanto de la paga extraordinaria de junio del 2013 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Muchas gracias.
Don Alfredo, para responder, tiene la palabra la directora general de Función Pública y Recursos Humanos e Inspección, doña Verónica Puente, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, miembros de la mesa. Señor escribano, la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013, contiene una disposición adicional, que es la octava, que regula el anticipo de la fecha de abono de las pagas extraordinarias al personal del sector público autonómico durante los años 2013 a 2015. Según esa disposición adicional, y sin perjuicio de lo que disponía la Ley de Presupuestos sobre la fecha de devengo de la paga extraordinaria, durante los 3 próximos ejercicios presupuestarios, es decir, 2013, 2014 y 2015, las administraciones públicas y demás organismos y entes del sector público autonómico podían anticipar al personal que hubiera visto minoradas sus retribuciones por la supresión de la paga extraordinaria, supresión contenida en el Real Decreto Ley 20/2012, así como en el Decreto Ley 2/2012, ya le digo, podrían anticipar el abono de las pagas extraordinarias que se previeran devengar en los meses de junio y diciembre a los primeros días de los meses de enero y julio, respectivamente, siempre que la situación económica y presupuestaria de la entidad lo permitiese. Son dos los aspectos a resaltar de este precepto. En primer lugar, que la ley faculta a las distintas administraciones públicas y entidades del sector público a realizar el anticipo. Es decir, no obliga, sino faculta. Y la decisión se adopta en la administración pública o entidad del sector público. En virtud de esa previsión normativa, el Consejo de Gobierno de Extremadura manifestó mediante un acuerdo la voluntad de optar por esa posibilidad que le brindaba la ley de adelantar el abono de las pagas extraordinarias al personal de la Junta de Extremadura, de sus organismos autónomos y entes públicos, es decir, personal funcionario, laboral, eventual, estatutario y docente no universitario de esta Administración. Y, en segundo lugar, el segundo aspecto a resaltar de la disposición adicional octava es que la ley establece como condición indispensable para el anticipo el que la situación económica y presupuestaria de la entidad permitiese el abono de dicho anticipo, condición que se dio en el caso de la Administración autonómica. Esta disposición adicional contiene en su segundo apartado que el adelanto del abono de las pagas extraordinarias se extendería tanto al personal fijo como al temporal, siempre que la relación de servicio tuviera una duración prevista al menos durante los 6 meses siguientes. En el caso de que la duración fuera menor, se adelantaría la parte proporcional correspondiente. En virtud de esta previsión y del acuerdo del Consejo de Gobierno que le he mencionado, los distintos órganos competentes en materia de personal de esta Administración, consejero de Administración Pública, la consejera de Educación y Cultura y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, aprobaron sendas resoluciones dictando directrices para el anticipo del abono de la paga extraordinaria. Según estas directrices, que se recogieron también en las resoluciones de abono y fueron publicadas en los portales para el empleado de los tres ámbitos, se determinó no realizar el anticipo al personal cuya finalización del contrato coincidiera con el mes de abono del anticipo, para evitar tener que hacer un abono mayor del correspondiente y luego una posterior liquidación, para favorecer siempre al trabajador. Esto por lo que respecta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La ley también hace referencia a las administraciones públicas, es decir, a todas las que tengan masa territorial en Extremadura, y a los organismos y entidades del sector público. Por lo que respecta a lo que se entiende por sector público autonómico, tenemos que acudir, como usted bien sabe, a la Ley 5/2007, la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura. Se trata de entidades públicas empresariales, empresas públicas de la comunidad autónoma, las fundaciones del sector público autonómico y los consorcios dotados de personalidad jurídica, con una serie de precisiones que establece la propia ley, que por motivos obvios no voy a aludir a ellos. En estos casos, las entidades del sector público estaban, como las administraciones públicas, facultadas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para realizar el anticipo de la paga extraordinaria del mes de junio y del mes de diciembre, siempre que la situación económica y presupuestaria de la entidad permitiese ese abono. Es decir, podían realizar el anticipo si sus disponibilidades de tesorería lo permitían y si decidían hacer frente a este anticipo. Por último, señor escribano, me permito recordarle que dentro de la Administración autonómica el único colectivo al que no le afectó el anticipo de la paga extraordinaria fueron los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Extremadura. El acuerdo del Consejo de Gobierno al que he aludido fue más estricto que la propia disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos, como ya avanzó además el presidente del Gobierno de Extremadura. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Verónica. Para turno de réplica, don Alfredo, sabe usted que tiene 5 minutos. Muy bien, gracias. Gracias, señora directora general. Evidentemente, de ese grupo quedan fuera los altos cargos y el personal de libre designación, que efectivamente no lo cobrarán o no lo cobraron. Al socaire de la pregunta, como usted comprenderá, la pregunta nos hace situarnos en el escenario, y ahora, cuando estamos situados en el escenario, tiene lugar la obra de teatro, ¿no? El recorrido de las posibles escenas que configuran la obra. Si es cierto que la paga extraordinaria se adelanta con respecto a los depósitos de las entidades de crédito para restablecer la paga extra de los empleados de Extremadura, también es menos cierto que me imagino que se habrán sufrido algún tipo de circunstancia, algún tipo de peculiaridad que también nos gustaría aquí que se manifestara. Me refiero al IRPF, a los ceses, a las jubilaciones, a las cotizaciones a la seguridad social que han debido de variarse como consecuencia del adelanto de la paga extraordinaria en los primeros días del mes de enero. Y si por un lado la situación económica no permitía pagar la extraordinaria en los días veintitantos de diciembre, pero se adelanta la paga extraordinaria al presupuesto del año siguiente, eso ha repercutido realmente en el ahorro de la Administración autonómica al no haber hecho efectiva la paga extraordinaria de diciembre. Ya sabemos que son dos presupuestos diferentes, uno con cargo al 2012 y otro con cargo al 2013, pero realmente ha servido para algo, es decir, se ha notado ese ahorro en las arcas de la Administración autonómica. Y lo que sí nos sigue preocupando, y así lo hicimos saber en el pleno donde se debatió la convalidación del decreto, es qué ha pasado y qué va a pasar, y de hecho presentaremos en los próximos días una propuesta de impulso, qué va a pasar y qué ha pasado con la parte correspondiente devengada hasta la convalidación del decreto, porque no me acuerdo ahora mismo de la fecha, pero si efectivamente el decreto se convalida y hay unos días entre la puesta en marcha del decreto a nivel nacional y la convalidación en Extremadura, la paga extraordinaria se devenga día a día y, por tanto, los trabajadores, los empleados públicos, deberían de cobrar esa parte que le corresponda por esos días que no estaba aprobado y no estaba en vigor. Quiero también aprovechar para hacer aquí una reflexión y quiero saber su posición como Gobierno, si han hecho algo, van a colaborar. Los datos que tenemos es que hay más de 460 investigadores que tienen que devolver la paga extraordinaria. Me refiero que la Universidad de Extremadura tuvo además que convocar, creo recordar, antes de final de año, anticipos reintegrables a 119 trabajadores que cobraron la paga extraordinaria. Ahora han recibido una carta del rector diciendo que tienen que devolver la paga extraordinaria. Porque, claro, aquí estamos hablando de recuperar en el 2013, 2014 y 2015 si la situación económica es boyante, si la situación económica es buena, pero estamos hablando de un personal que en esas fechas quizás no esté, porque han terminado su contrato de formación, su contrato en práctica, el doctorando, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, estamos hablando de personal que durante el mes de noviembre y durante el mes de diciembre llegaron a cobrar, si se le deduce esa parte de las pagas extraordinarias que tienen que devolver, pues llegarán a cobrar entre 300 y 500 euros. Y, por último, que nos cuente qué ha pasado realmente con la Universidad de Extremadura. ¿Es cierto lo que dice el rector, que no se puede hacer frente al anticipo de las pagas porque la Administración autonómica le debe dinero? ¿Es cierto, como dijo, que antes de Navidades la Junta debía a la Universidad de Extremadura la transferencia correspondiente a 2 mensualidades y eso no ha permitido que la universidad haya podido pagar a su personal el adelanto de la paga en el mes de enero? Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Doña Verónica, para turno de dúplica tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor escribano, muchas preguntas y a las cuales
No en todo caso puedo responder porque no van dirigidas a mí, entiendo que van dirigidas a otras personas. La repercusión en el ahorro, usted también ha dicho que son presupuestos diferentes, efectivamente, estamos hablando del presupuesto 2013. Lo que se ha notado, el anticipo de la paga extraordinaria ha servido para minimizar el efecto negativo de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 con ocasión de la aplicación del Real Decreto Ley 20-2012 y se ha notado en el fomento del consumo de los empleados públicos que han recibido en una fecha tan señalada como las vacaciones de Navidad una cantidad que deberían haber percibido en junio y en julio percibirán la que deberían recibir en diciembre. Ya tuve ocasión de contestarle al señor Casco en el pasado mes de febrero que en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos se acordó, al hilo de lo que aparece en la disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos, crear un grupo de trabajo para estudiar la forma de la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en esta comunidad autónoma. En el caso de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de los días que según usted se han devengado de los 44 días de parte del mes de junio y del mes de julio, ya que entró en vigor el 15 de julio el Real Decreto Ley 20-2012, hay una derogación para diciembre de 2012, derogación expresa de la norma al devengo de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Esa es la postura que se está manteniendo por la Administración, tanto por la Administración autonómica como por la Administración central. En cualquier caso, estamos pendientes de lo que digan al respecto los tribunales de justicia. Sobre la posición de estos 460 investigadores de la UEX a los que se les permitió percibir la paga extra de diciembre de 2012 y a los que ahora se les está reclamando el pago de la misma, sinceramente tendrá que ser el rector de la Universidad de Extremadura el que conteste a esta cuestión, ya que desde esta Administración desconocemos esta situación. Yo no puedo mantener una postura distinta de la que ya se ha manifestado por parte de este Gobierno, por parte del consejero de Economía y Hacienda. La Universidad de Extremadura estaba facultada, como lo estaba la Junta de Extremadura, a anticipar el abono de la paga extraordinaria de junio en el mes de enero de 2013. La Universidad de Extremadura entendió que no tenía que hacer frente a ese anticipo y tomó la decisión que, ya le digo, podía tomar como han tomado otras administraciones de base territorial o entidades del sector público autonómico en esta comunidad autónoma. Algunas han hecho frente a este anticipo, otras no han hecho frente a este anticipo. El no adelanto no se debía a falta de liquidez de la Universidad de Extremadura. Por parte del Gobierno se le habían puesto a su disposición los fondos necesarios para abordar este anticipo y se tomó la decisión de no satisfacer el anticipo de la extra. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica. Finalizada la pregunta, pasamos a la siguiente, a la 3.2. Los despidos que se han producido en GPEX, según la Junta de Extremadura, atienden a criterios de eficacia. ¿Qué elementos se han tenido en cuenta para determinar su reorganización y, como consecuencia, la aplicación de procedimientos de despido para que la empresa sea más eficiente? También viene formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que tiene usted un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Muchas gracias, presidenta. A ver si esta afección gripal no me impide cumplir con mis obligaciones. Dice, bienvenido, señor Riobó, me alegra volver a verle. Dice la información que se maneja sobre GP que los despidos de GP atienden a un estudiado proceso de reorganización y redimensionamiento de la empresa. Bueno, la verdad es que cuando uno se coge la relación de los posibles despidos, porque tampoco tengo toda la información, los despidos efectivamente atienden a cuestiones puntuales y sometidos a criterios de eficacia. Y además dicen ustedes que atienden a 2 criterios.
a la eliminación de duplicidades y a la centralización de los servicios de mantenimiento de hospedería y Palacio de Congreso. En ese sentido va hecha la pregunta, señor Riobó, si estos son los elementos que se han tenido en cuenta para que el hecho del despido, el efecto que se consigue después del despido, sea la eficacia en el resto de la organización y en el funcionamiento de la empresa. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para contestar tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos el director gerente de GPEC, don Óscar García Riobó. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señores y señores integrantes de la mesa, asistentes a esta sesión, buenos días. Señor Escribano, buenos días. Gracias por su amabilidad, como siempre. Y quiero contestarle a la pregunta empezando por el principio, como debe hacerse. Y en tal sentido debo decirle que desde que nos hicimos cargo de la responsabilidad de gestionar GPEX, en verano aproximadamente hace ya 20 meses, nos propusimos hacer del grupo de empresas un grupo de empresas, como marca la ley, un medio propio, útil, eficaz y eficiente. Y para eso han sido muchos los cambios que se han producido, y todo ello en un contexto económico muy complejo, y todo ello en un tiempo que siempre nos parecerá muy corto. Creo que usted me pregunta por esos cambios y sobre todo por cómo se están haciendo, y especialmente cuando de ello se deriva algún procedimiento de despido. Debo decirle en primer lugar que ese no es el objetivo, y me escuchará en esta comparecencia y seguramente en más ocasiones emplear el término de gestión responsable. La gestión responsable incluye desde lo más satisfactorio hasta lo más duro, y no le escondo que lo más duro es prescindir de personas. Le aseguro que esta decisión es siempre subsidiaria, por definición, de todas las demás, y en todos los casos es siempre tremendamente meditada y motivada. Para entender todo lo que está ocurriendo en GPEX, en el grupo GPEX con carácter general, tenemos que entender por qué se hacen los cambios, y luego explicaremos cómo se hacen los cambios. Una y otra cosa son sumamente importantes, porque en una y otra cosa nos estamos jugando mucho. ¿Por qué se hacen estos cambios? Pues debo decirle que ante todo que estos cambios que han ido transformando GPEX están motivados por tres circunstancias principales. La empresa, como cualquier otra empresa, tiene que tener la capacidad de prestar servicios, fabricar bienes dentro de los parámetros de innovación, calidad, prestaciones, plazos, precio, etcétera, etcétera. Todo lo que en definitiva demanden sus clientes. Le estoy hablando de la eficacia. Tiene que hacerlo de tal manera que el coste de su producción se encuentre en un rango razonable de costes. En cualquier caso, sujeto a un límite. En este caso me estoy refiriendo a la eficiencia. Pero sobre todo la empresa tiene que ser sostenible o viable. Si eso no ocurre, no es necesario que hablemos de la eficacia ni de la eficiencia. La empresa tiene que ser viable, sostenible. Es decir, GPEX, GESPESA, GEVIDEXA tienen que ser eficaces, eficientes, pero necesariamente ser sostenibles, viables. Y de todo esto nos hemos tenido que ocupar, de todo, incluso de lo más elemental, de la sostenibilidad, de la eficacia y de la eficiencia, y como le digo, hacerlo en un contexto económico muy desfavorable. No sé si merece la pena que explique por qué nos hemos tenido que dedicar a conseguir la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia. Solo le diré que nos encontramos con una GPEX, con unidades o divisiones de áreas de negocio que realizaban su actividad sin planificación común, ni integración de objetivos, ni procedimientos, ni criterios. Es decir, como si de empresas separadas y diferenciadas se tratara. En definitiva, con carencia de sinergias, que está en la base también de las decisiones que se están tomando. Una GPEX con una estructura sobredimensionada, tanto en número de efectivos como en coste. En definitiva, una superestructura. Un GPEX con unos gastos de estructura por arrendamiento, suministros, servicios de terceros, absolutamente inasumibles por cuantía y en muchos casos por oportunidad. Se trata de gastos incompatibles con la congruencia económica y en muchos casos con el rigor contractual o jurídico. Y un GPEX con un grado de ineficiencia económica tremenda que, pese a la ventaja de la inaplicación del IVA, a sus servicios situaba el precio de los mismos muy por encima de su coste directo. En definitiva, un GPEX en el que además encontramos un desorden sociolaboral consumado a partir de una mala praxis en la contratación y gestión de los recursos humanos. Esta situación es a la que yo me refiero cuando le he dicho que nos tuvimos que preocupar de la sostenibilidad, de la eficacia y de la eficiencia, y aún tenemos que seguir haciéndolo en tan poco tiempo. Pero bien, teniendo claro por qué lo hemos hecho, por qué lo estamos haciendo, como le decía, tan importante es cómo conseguirlo. Y le decía que nos jugábamos mucho acertando en cómo conseguirlo. Nos estamos jugando ni más ni menos que empleo, puestos de trabajo.
A lo largo de casi 20 meses se han materializado una serie de medidas que podemos reunir en torno a 4 epígrafes fundamentales. En estas medidas encontrará muchas, casi todas, están dirigidas precisamente a favorecer el empleo de los trabajadores de GPEX. Se trata de medidas organizativas. GPEX se dotó de una nueva definición de áreas de negocio y de una nueva estructura organizativa de gestión. Se trata de medidas de gestión, encaminadas lógicamente a la mejora de gestión, no todas relativas a costes, pero sí fundamentalmente a la gestión del gasto. Se trata de medidas de orden. Cuando digo orden me refiero a la superación de situaciones y de estados fuera de norma para su revisión y sometimiento al marco jurídico. Me refiero fundamentalmente a la situación de los contratos laborales de los trabajadores de GPEX. Y se tomaron decisiones tendentes a buscar las sinergias, lo cual debemos decir es fundamental, es decir, al fortalecimiento del grupo. Este último grupo de medidas, las destinadas a obtener o potenciar las sinérgicas junto con otras ya específicas, está en el origen de la reorganización de GPEX, pero también de GESPESA y de GEVIDEXA. Esta reorganización se produjo en enero de 2012. Ahí se produjo una remodelación profunda del modelo de gestión de GPEX. En esencia, se abandonó el concepto de área de negocio por consejería y se sustituye por el de especialización. Y consecuencia directa de ello fue la disminución de las anteriores unidades y divisiones de negocio, que funcionaban como satélites sin cohesión y vinculación con el núcleo central, es decir, renunciando a las sinergias, y a partir de entonces la actividad se concentra en 5 áreas de negocio con una estructura esencialmente sencilla, puesto que en la práctica son 4 y se fortalecen los denominados servicios corporativos de GPEX. Estos servicios corporativos de GPEX los definimos como proveedores eficientes de las áreas de gestión del propio GPEX, pero también de sus sociedades filiales, y suponen, en definitiva, un aprovechamiento de las sinergias, por otra parte, evidentes, que surgen en el seno de un grupo económico. No debemos olvidar que ese es el caso de GPEX. Y una consecuencia lógica de lo anterior es proceder a la reorganización y redimensionamiento de las estructuras corporativas de las empresas filiales. Y aquí estamos llegando a lo que usted me preguntaba. Y todo ello se hace sin merma de la capacidad de las sociedades vinculadas. Más bien al contrario. La medida supone una mejora organizativa y genera además un ahorro necesario de costes tanto en GPEX como en las sociedades filiales. Por tanto, en la reorganización de los servicios corporativos de GPEX y la vinculación de los mismos con las sociedades vinculadas, con las sociedades filiales, encontramos buena parte del origen de las decisiones de reorganización que se han tomado en GESPESA y en GEVIDEXA. Pero además de ello, ha habido otras decisiones o ha habido otros elementos que nos han llevado a tomar esta decisión. Tal es el caso, en el caso de GESPESA, de la culminación del Plan Director de Residuos Urbanos en su fase netamente inversora. También el escenario económico actual que aconseja un ajuste de las tarifas por tratamiento de residuos. También influye el actual régimen de cálculo de tarifas en el que la propia GESPESA figura como un coste incorporado. También influye el modelo de gestión actual, concesionado fundamentalmente a terceros, puesto que la casi totalidad de los servicios que constituyen el objeto de la explotación así lo está. Y finalmente, como le decía, la integración en la gestión de los servicios corporativos del grupo GPEX. En el caso de GEVIDEXA, se une a la integración en los servicios corporativos de GPEX, evitando estructuras redundantes, la propia situación económica del sector. Se trata de un sector castigado fuertemente por la situación económica, en la que ha habido una caída de precios muy acusada. Además, en GEVIDEXA se impone un modelo de gestión de activos bajo la consideración de red. Aquí encontraremos parte de la explicación de lo que usted me preguntaba. Se reduce la estructura de gestión y de administración de GEVIDEXA y se opta por un sistema de mantenimiento integral para todos los establecimientos basado en la asignación de recursos multidisciplinares y repartidos por zonas geográficas. Es decir, se abandona la adscripción de un técnico a un centro de trabajo, de tal modo que la plantilla de personal de mantenimiento se adecúa a las necesidades reales. Todo este conjunto de medidas, las medidas no deben analizarse de manera aislada, están dando buen resultado o van a dar buen resultado. Y buena prueba de ello es la experiencia que hemos tenido en GPEX, en la matriz de GPEX. La gestión ordenada, la gestión racional, la gestión responsable, al final lo que está preservando es el empleo en el grupo. Le decía antes que es muy duro tener que despedir a una persona. Imagínese cómo tiene que ser, por no haberlo hecho, despedir a las 850 que permanecen en el grupo. Se trata, por tanto, de medidas responsables que no tienen por objeto desemplear a nadie. Eso no es el objetivo. Y tiene el objeto contrario, preservar precisamente el empleo. Eso lo garantiza la viabilidad de las empresas, que si no quedarían entredicho.
Le puedo enumerar medidas que se han adoptado en el caso de GPEX. Y le decía que le costará encontrar algunas de ellas o alguna que vaya en contra precisamente de todo esto que yo le digo. Si me permite, le diré. Entre las medidas aplicadas en el grupo se han adoptado las siguientes, en esos epígrafes que yo le señalaba. Sustancial bajada del régimen retributivo de los salarios de los integrantes del equipo de dirección de GPEX. Se trata, evidentemente, de una medida en la que quien les habla, por ejemplo, percibe una retribución inferior en 11.000 euros a las que percibía el anterior director general. O que el jefe de área actual de GPEX percibe 42.000 euros frente a las 69.000 del director gerente de filiales anteriores. Y evidentemente esta medida no tiene por objeto perjudicar ni perjudica a trabajadores del grupo. Otra de las medidas que se han adoptado para conseguir esto que le digo es la gestión del gasto, el control del coste. Y para ello se ha establecido un sistema de contratación central. Don Óscar, disculpe, pero tiene que ir finalizando. Sí, enseguida finalizo. Quiero decirle con esto que en el conjunto de las medidas que le estoy enunciando, gestión del gasto, control del coste, concentración de la plantilla y cierre progresivo de locales y de centros de trabajo, la organización de GPEX, el ampliar los servicios corporativos de GPEX a servicios corporativos de grupo, restituir el orden jurídico laboral, modificar las tarifas, no tienen por objeto en ningún caso el desempleo de las personas del grupo. Y con ello demostramos, y ese es el objetivo que yo me había marcado con esta comparecencia, que antes de atender, de atacar o de alguna manera de que el empleo se vea afectado, se hace todo lo posible. Es decir, las medidas que tienen por objeto o que terminan en desempleo de las personas son subsidiarias, como le decía, de todas las demás. Muchas gracias. Gracias, don Óscar. Para turno de réplica tiene don Alfredo 5 minutos. Muchas gracias. Señor Riobó, a última hora y en el último quinto de su intervención se ha redimido a mis ojos, porque habla usted de las personas. Se lo digo porque en los primeros 4 quintos de la intervención ha hablado de empresa, ha hablado de modalidades para que la empresa fuera efectiva, fuera eficaz, fuera eficiente y fuera sostenible, pero a mí, según iba usted hablando, me iba preocupando más la cosa porque no veía aparecer el factor humano por ningún sitio y al final, como le digo, pues se ha redimido porque efectivamente ha sacado una de las cosas que más me interesan a mí y que más interesan a mi grupo parlamentario, que es precisamente el del factor humano. Porque fíjese, cuando hablan ustedes de reorganización y de tratar de estructurar la empresa de forma que sea rentable, porque esa es la palabra, el primer adjetivo que surge, rentable, es verdad que usted, y además le creo, lo adorna diciendo que la gestión tiene que ser responsable, evidentemente, tiene que ser meditada, tiene que ser motivada y que además tiene que reunir 3 condiciones que me parecen elementales en cualquier procedimiento para que eso se cumpla, y es que haya eficacia, que haya eficiencia, como he dicho antes, y que sea sostenible. Pero en la primera parte me ha preocupado porque la eficacia yo la veía referida a la rentabilidad, es decir, eficacia referida a los números, pero no eficacia referida a las personas. Y hay una cosa que sigue en el aire y que me gustaría que usted se manifestara. Es decir, si es verdad y si es cierto que quieren preservar el empleo, que usted lo ha manifestado hace un momento, preservar el empleo tiene que preservarse con ciertas garantías, porque si hemos pasado de 21 trabajadores con contrato indefinido a unos despidos que eran, parece ser, necesarios, pero que sin embargo esos despidos, ese personal indefinido, ya que se necesita el mismo número de personas con las mismas categorías profesionales, se sustituyen por personal indefinido, ese personal indefinido se sustituyen por personal eventual, pues evidentemente lo que ha quedado de manifiesto es que esa reorganización y esa reestructuración y esa sostenibilidad se hace a cargo de la masa de trabajadores. Me refiero a que, fundamentalmente, a una cuestión. El acuerdo del 30 de diciembre del 2011, señor Riobó, parece que queda conculcado con los despidos que está habiendo, porque ustedes están despidiendo a contratados indefinidos y, sin embargo, parece ser que están, quiero que se manifieste usted a continuación, si no le importa, parece ser que están contratando a personal
que evidentemente es un personal cuyas condiciones laborales son inferiores o no es que sean inferiores, simplemente que tienen la capacidad de contar o no contar con ello. Es decir, hemos pasado de indefinido a eventuales. Y hay una cuestión que me imagino que será una cuestión coyuntural, pero que también es cierto y ha quedado manifestado que ustedes han comunicado algunos de esos despidos una hora antes de la finalización de la jornada de ciertos trabajadores. Es decir, si un trabajador termina su jornada a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde se han producido en ese devenir de la reestructuración comunicación de despido que evidentemente también conculca los acuerdos que se tenían con las organizaciones sindicales. Y una última cuestión que sí me gustaría saber. Este despido de personal indefinido, ¿qué aplicación se le ha dado en la indemnización? Es decir, ¿la aplicación de la indemnización se ajusta a los últimos datos de la reforma laboral o tenían algún tipo de contratación que la indemnización fuera diferente o cómo ha quedado ese personal? Porque tampoco tenemos noticias. Hemos hecho unas cuantas preguntas por escrito y todavía no nos ha llegado la respuesta y aprovechamos la Comisión hoy de Administración Pública para que, si no lo tiene a mal, nos contestara sobre esa pregunta. Muchas gracias de todas formas, señor Ribó, como siempre. Muchísimas gracias. Alfredo, para turno de duplicado, Óscar, tiene usted 5 minutos. Muchísimas gracias. Señor escribano, le gusta que hablemos de personas y a mí me encanta hablar de personas. Y le garantizo que además es una de mis grandes pasiones. Y nada habrá que me imponga más que las personas en gestión empresarial. Se lo garantizo. No tiene usted la información adecuada. En GPEX Grupo, yo hablaba anteriormente de una medida que se llamaba restituir el orden jurídico laboral. Recién iniciado el periodo de gestión, le leo textualmente, se pudieron constatar graves problemas de naturaleza jurídica en los que la situación sociolaboral de trabajadores se refería. Razones fundadas en derecho nos llevaron a afirmar que un número importante de trabajadores, a priori, podían considerarse trabajadores indefinidos, aun cuando su contrato establezca que son trabajadores temporales. El caos jurídico afectaba muy negativamente a la gestión, dificultando seriamente la misma. Ante esa realidad, se consideró necesario proceder a un proceso sucesivo de revisión y regularización que, en esencia, se materializa en adecuar a derecho la situación contractual de un número aproximado de 250 trabajadores del grupo GPEX. Es decir, desde que se asumió la gestión del grupo GPEX por parte de quien les habla, o del nuevo gobierno, ni más ni menos que unos 250 trabajadores han visto revisada la situación jurídico-sociolaboral de sus contratos, pasando a ser trabajadores indefinidos. Y eso nos lo encontramos. Quiero decirle con esto que el hecho de que determinados trabajadores hayan tenido que ser, o se haya prescindido de determinados trabajadores siendo su contrato indefinido, no quita para que la empresa esté preocupada por tener las mejores condiciones sociolaborales de aquellos trabajadores que sí permanecen en la misma. Más de 250 trabajadores han visto mejorada su situación sociolaboral y lo hemos hecho nosotros. Y además con satisfacción, porque repito que no les hemos dado ningún derecho que no tuvieran. He medido muy bien mis palabras y lo que hemos hecho es reconocerles el carácter indefinido de un derecho que ya tenían. Es decir, nadie les ha regalado nada, pero son ni más ni menos que 250 trabajadores. Le decía que me gusta mucho hablar de personas y le voy a demostrar que pensamos en las personas. Antes enunciaban medidas, muchas de ellas muy técnicas, que nos dejan seguramente un poco fríos y parece que uno se limita a seguir la hoja Excel. Bueno, la hoja Excel tiene para nosotros personas. Nuestra experiencia, le decía, nos dice que el resultado es satisfactorio, pues el conjunto de medidas puestas en marcha de forma ordenada y oportuna, sin merma de eficacia y con mejora de eficiencia, han supuesto un gran ahorro. Y empleo el término ahorro, pero no digo que ese sea nuestro objetivo. El ahorro que hemos obtenido en GPEX ha salido de los gastos generales y también de explotación, fundamentalmente. Y con esto me refiero a arrendamientos, suministros, aseguramientos, publicidad, dietas, servicios de terceros, mantenimientos, asistencias técnicas. Un sinfín de gastos. Junto con el ahorro en el coste medio por empleado, que debo decir que ha bajado. Ha bajado espectacularmente. El coste medio por empleado en 2010 era de 38.572 euros en GPEX, ni más ni menos que 38.572.360 euros en 2010. Hoy es de 24.232 euros, 8.000 euros menos.
Esto puede parecer una contradicción lo que estoy diciendo, pero esto es lo que nos está dando ahora mismo la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo, mantener empleo en GPEX. Les puedo decir que la facturación, la cifra de negocio en GPEX bajó de 2010, 2011 a 2012 en un 25,39%, pero el número medio de empleados bajó en un 18,75%. Es decir, GPEX tiene 190 empleados medios menos del año pasado al actual, pero ha bajado muy por debajo el porcentaje de empleo medio que el de la disminución de la cifra de negocio. La conclusión es que hemos financiado la bajada de la facturación con gastos que para nada tenían que ver con los empleados. Es fácil hacer la cuenta y yo se la voy a dar. Gracias a esa gestión responsable de la que antes le hablaba, GPEX ahora mismo cuenta con 70 trabajadores más que de no haberla hecho se hubiera tenido que haber prescindido de ellos. La cuenta es muy sencilla de hacer. 70,11 puestos de trabajo, siento lo de la fracción, recuperados. Pero le garantizo que esta es de las pocas satisfacciones que tiene quien se ha visto obligado a tener que despedir cuando no fue el causante de esa situación. La satisfacción es 70,11 puestos de trabajo recuperados. Y le decía que si algo hay duro es despedir. Duro no, durísimo. Y solo es más duro para quien lo hace el que lo recibe. Eso es evidente. Está a mucha distancia la dureza de una persona con respecto a otra. Pero le garantizo que de no hacerlo, alguno tendríamos que dar explicaciones para los que se quedan en la empresa. Y esa es nuestra responsabilidad. No hacerlo en un momento dado puede suponer que muchas familias, en el caso de GPEX 850, no tuvieran futuro dentro de la organización. Muchas gracias, eso es todo. Gracias, don Óscar. Finalizada la pregunta, pues le invito a que si quiere permanecer entre nosotros puede permanecer y si decide marcharse, pues encantada de haberle tenido esta mañana con nosotros en esta comisión. Y nosotros continuamos con el orden del día, con el punto cuarto, que son las solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. El punto 4.1, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del excelentísimo señor consejero de Administración Pública a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre la reforma de la Ley de Coordinación de la Policía Local de Extremadura, que está formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista. Don Juan Manuel, tiene usted la palabra para explicar brevemente las razones o la motivación de esa solicitud de comparecencia. Gracias, señora presidenta. Tal como expresa el propio texto del punto del orden del día, no queremos que, a raíz de las declaraciones y aparición en los medios de comunicación del señor director general de Administración Local, Justicia e Interior, sobre la casi conclusa proyecto de ley de coordinación de policías locales en Extremadura, hecho en fin de año 2012, pues queremos conocer precisamente como diputados y como grupo parlamentario de boca del señor director general en qué consiste esta iniciativa legislativa. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted, don Juan Manuel. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, don Víctor. Estoy de acuerdo. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Inés, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Por parte de este grupo parlamentario también estamos de acuerdo en la propuesta que se incluye en el punto cuarto de este orden del día, pero sí, como viene siendo habitual por parte de este grupo parlamentario, solicitamos que se tenga bien por parte del Grupo Parlamentario Socialista la inclusión del matiz de persona en quien delegue. Don Juan Manuel, ¿tiene usted alguna objeción? ¿Ninguna? Por lo tanto, pasamos a votar la solicitud de comparecencia teniendo en cuenta la coletilla del excelentísimo señor consejero o persona en quien delegue. ¿Votos a favor? Bueno, pues queda aprobada la solicitud de comparecencia por unanimidad del señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son solicitudes, el punto quinto, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas, concretamente del excelentísimo señor delegado del Gobierno de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre su gestión durante la pasada huelga general y sobre determinados incidentes producidos en el transcurso de la misma en la ciudad de Mérida. Está formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Tiene usted la palabra para explicar la solicitud, don Víctor. Muchas gracias, señora presidenta. Durante la pasada huelga general,
por parte de la delegación del Gobierno se actuó contra distintos huelguistas, a los cuales se han multado desde nuestro punto de vista de manera desproporcionada e injustificada, y con posterioridad han surgido otros incidentes también contra ciudadanos de esta comunidad autónoma, y por eso queremos pedirle explicaciones al delegado del Gobierno para que explique en esta comisión por qué se actúa contra ciudadanos de Extremadura que están participando en huelga y en manifestaciones. Muchas gracias, don Víctor. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Alfredo. Sí, nos parece bien que cualquiera de los miembros del Gobierno pase por aquí y nos cuente lo que está pasando y lo que está haciendo. Por nuestra parte no hay ningún problema. Gracias, don Alfredo. Y por el Grupo Parlamentario Popular, doña Inés, tiene usted la palabra. Por parte de este grupo parlamentario tampoco hay inconveniente, al contrario, siempre la comparecencia de los miembros del Gobierno va a permitir tener un conocimiento exhaustivo, riguroso y preciso de lo que sucedió durante el desarrollo de la huelga general. Por tanto, pasamos a votar la solicitud de comparecencia del excelentísimo señor delegado del Gobierno. ¿Votos a favor? Bueno, pues entonces queda aprobada por unanimidad también la comparecencia del excelentísimo señor delegado del Gobierno. Nada más y muchísimas gracias. Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.